Enseguida tenemos la participación del profesor Raúl Iván Lozano Peralta. Él nos acompaña de Perú. Es director del área de Derecho de la Universidad Privada Antenor Orrego, y en esta ocasión compartirá la ponencia denominada La cuestión de inconstitucionalidad, una problemática e incorporación en el ordenamiento jurídico peruano. Adelante, profesor. Muchas gracias, Manuel. Gracias por la oportunidad en la cual nosotros estamos tratando de seguir conversando sobre temas muy importantes de derecho constitucional, y en este caso sobre una situación que me parece que es sumamente controversial, importante y también novedosa para nuestro derecho peruano, pero también creo que para nuestro derecho latinoamericano. Y en el marco de un homenaje al profesor Romboli, que creo que merece necesariamente estos eventos. Yo lo conocí en la ciudad de Pisa cuando hice mi especialidad hace ya unos años, y en la cual naturalmente es uno de los foros y palestras en las cuales a nivel europeo y a nivel mundial se cultiva el derecho constitucional. En ese sentido me permito compartir una pantalla para poder conversar sobre un tema que me parece que es muy importante y que es fruto de mi primera publicación, que lo hice ya hace algunos años para una tesis para la Universidad Castilla-La Mancha de Toledo, España, en la cual se trató de poner en entredicho nuestro sistema dual, que lo tenemos nosotros en el Perú, un sistema de control de constitucionalidad dual en el cual el control difuso y el control concentrado convivían de una manera un tanto caótica quizás en este tema, y que la propuesta en general es pues tratar de sincerarnos y tratar de poder nosotros ser mucho más honestos con nuestra tradición romano-germánica, que es la que mayormente incide en Latinoamérica y también en nuestro país, el Perú. Al menos en el Perú. Salvo otros países en donde, por ejemplo, en Argentina, posiblemente el control difuso esté mucho más desarrollado, pero en nuestro país no lo está. Es en ese sentido que nosotros tratamos de ver este tema. En esencia, el control difuso, sabemos nosotros que en el Perú no ha tenido una aplicación fuerte, frecuente e intensa. Y no lo ha tenido por una sencilla razón. Número uno, que ha sido regulado de una manera bastante marginal en la ley orgánica del Poder Judicial, en donde necesariamente se tiene que ir en consulta directamente hasta la Corte Suprema para que recién la Corte Suprema la pueda aplicar. Pero eso es una consecuencia o una causa tangencial. La real causa por la cual el control difuso no ha tenido la fuerza e intensidad en el Perú y quizás en gran parte de Latinoamérica es porque realmente el control difuso o el judicial review sucede y se dirige dentro de lo que es el derecho anglosajón. Y en el derecho anglosajón nosotros sabemos perfectamente
se basa su creación y recreación del derecho en gran medida en la jurisprudencia. Y la jurisprudencia necesariamente tiene como fundamento y pilares esenciales, número uno, la técnica del precedente, y número dos, el certiorari, el stare decisis, y todo esto involucra una suerte de estructura previa para que el control difuso y su judicatura puedan funcionar de una manera bastante eficiente. Es ahí, por ejemplo, que nosotros no lo tenemos. En el Perú, la técnica del precedente, recién comenzamos nosotros a darle una intensa o una sincera y real y seria relevancia con el Código Procesal Constitucional de del año 2004. Es ahí cuando nosotros hablamos del precedente constitucional vinculante. Anteriormente no teníamos nosotros esta técnica del precedente, al menos realmente asentada. Teníamos pues el artículo 400 del Código Procesal Civil, con algunos plenos de la Corte Suprema, plenos o plenarios penales quizás por algún lado, pero muy disímiles, muy solitarios por ahí. Sin embargo, posiblemente en el Perú el precedente constitucional vinculante del artículo 7º del Código Procesal Constitucional realmente viene a ser ese único serio estudio o aplicación del precedente en el Perú. La finalidad del control constitucional de las leyes, nosotros lo tenemos en el sentido de respetar lo que es el principio de supremacía constitucional de la Constitución. Desde el momento que Kelsen nos enseña que la Constitución, dentro de lo que es el continente europeo y a la vez en Latinoamérica, nos enseña que realmente la Constitución es una real norma jurídica y por lo tanto debe tener una jerarquía dentro del ordenamiento jurídico y le da naturalmente la supremacía. La norma jurídica suprema es la Constitución y por lo tanto de ahí surge el control constitucional. Porque el control constitucional lo que surge realmente es para defender ese principio. Y en ese control constitucional ya Estados Unidos, porque ya su constitución en la época de los albores del constitucionalismo, ya consideraba a la Constitución como una norma jurídica totalmente y suprema. Sin embargo, la Constitución, para tener esa naturaleza en Europa continental y en Latinoamérica, recién surge después de Kelsen. Es por eso que están los dos controles. Uno, el Judicial Review, que tiene más de 200 años, ¿no? Y a la vez también el control concentrado, que surge ya cuando nosotros, tiene 100 años y surge cuando nosotros realmente consideramos a la Constitución como norma jurídica suprema. Ahora, el control difuso y la cuestión de inconstitucionalidad realmente involucran dos cosas distintas. El control difuso pertenece al derecho anglosajón, ¿no? Y la cuestión de inconstitucionalidad pertenece a la tradición romano-germánica Europa continental. Entonces se ha desarrollado en Alemania, se ha desarrollado en Italia, se ha desarrollado en España, sobre todo. Entonces, es en ese sentido en el cual nosotros podemos diferenciarlo. El cambio de paradigma que nosotros creemos que debería al menos cavilarse, darse una oportunidad de estudio en el Perú, involucra necesariamente que podamos nosotros ser más sinceros con lo que es nuestra tradición romano-germánica, en el cual el control concentrado es realmente el control prioritario y exclusivo de control de la constitucionalidad de las leyes. Y lo digo ¿por qué? Lo digo porque nosotros descendemos de Europa continental y de Francia.
Y en Francia y en Europa continental en general, la judicatura, y sobre todo en el siglo XX, no ha tenido realmente una posibilidad de desarrollo, de recreación del derecho permanente en base a precedentes, en base a stare decisis o cosas decididas, en base a holdings, a leader case, a certioraris, en los cuales sí lo tiene el derecho anglosajón. Nuestra judicatura deviene de aquel poco feliz quizás para nosotros aforismo de Montesquieu que señalaba que el juez era la boca, la bouche de la ley o la boca de la ley. Eso en el Perú parece que, y no solamente en el Perú, en muchos países de Latinoamérica, se tuvo en cuenta, y es por eso que realmente nosotros podemos entender de que el juez peruano del siglo XX era un juez que no se enfrentaba directamente al Parlamento, era un juez que aplicaba la ley, era un juez parametrado en su interpretación clásica de la ley, y que realmente el Judicial Review, bajo ese contexto de tradición romano-germánica y bajo ese contexto de escasez de precedentes, de técnica del precedente, había desarrollado de una manera bastante clara. Es en ese sentido que yo puedo poner el escenario de lo cual podemos discutir y hablar en estos momentos. Ahora, el Judicial Review, para tener una noción mucho más clara, tiene su origen naturalmente en los Estados Unidos, es origen anglosajón, su legitimidad viene directamente del mismo juez, de manera pretoriana. El juez señala claramente de que es, y hablamos de Marshall, de que es el legítimo operador de este control de constitucionalidad de las leyes, y que todos los jueces lo serían a la vez, en base a que el juez necesariamente tiene que respetar una norma jurídica superior que es la Constitución sobre una ley, porque si la ley va contra la Constitución, esa ley tendría que ser nula y tendría que ser dejada sin aplicarse. Y eso tiene un efecto interpartes, prima facie, en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando se hace un control concreto en el cual en un caso determinado se aplica el Judicial Review, la declaración de inconstitucionalidad de la ley realmente va a tener efecto solamente para las partes del proceso. Y eso es claramente señalado desde los albores del Judicial Review. Los órganos ejecutores, naturalmente, son todos los jueces del Poder Judicial, pero surge lo que es el stare decisis. El stare decisis realmente es aquella cosa que se decide y aquella cosa realmente que deciden los jueces y que se mantiene como precedente y que es la cosa decidida. Esto de acá realmente es aquel parámetro que va a colocar el juez en el famoso leader case o en el caso líder, para que en los próximos casos, ya sea que se dediquen a casos similares en juzgados inferiores, tengan necesariamente que plegarse y vincularse a lo señalado en estos parámetros para que puedan de esa manera, de manera uniforme, puedan desarrollarlo ya en base a lo señalado en el leader case. Y esto es técnica del precedente, esto es Estados Unidos, esto es lo que no tenemos nosotros generalmente en el Poder Judicial, y es por eso que yo creo que el Judicial Review no ha calado como debería ser. El contexto determinado es un contexto anglosajón. Estados Unidos viene de Inglaterra, en donde la jurisprudencia es realmente generadora del derecho, recrea y recrea el derecho, y la jurisprudencia sirve necesariamente para eso. Cosa que en el Perú, por ejemplo, no teníamos esa calidad de naturaleza y de función por parte de la jurisprudencia. Los requisitos, naturalmente, es que una ley, que el juez en un caso en concreto encuentre que una ley vulnera la Constitución y en ese sentido inaplica la ley, cuando realmente tiene que primero tratar de adecuarla bajo el principio de conservación de la ley, y si es que realmente no puede adecuarla, es en ese momento en el cual la inaplica y aplica la Constitución.
La finalidad, naturalmente, es defender la supremacía constitucional, defender la Constitución ante leyes nulas, leyes, podríamos decir hasta cierto punto, inválidas, que realmente espurias, en que realmente no son parte del ordenamiento jurídico. Este Judicial Review, ¿no? También lo tenemos nosotros en el Perú, porque en el Perú esto tiene una tardía manifestación constitucional. En los años 20 recién aparece pretorianamente en un habeas corpus algún atisbo de control judicial de las leyes en base al control difuso. Sin embargo, no hubo durante todo el siglo XX hemos tenido una ausencia de cultura jurídica de aplicación. ¿Y por qué es esa ausencia de cultura jurídica de aplicación? Porque realmente no tenemos nosotros la estructura que tiene el derecho anglosajón, que lo tiene claramente establecido y que desde Hamilton, desde los albores de los fundadores de la Unión, ya tenían claro cómo debería ser pues su posición jurisdiccional dentro de lo que es la creación del derecho. El derecho romano germánico, culto a la ley, eso es nuestra tradición. El culto a la ley. Si bien ha sido menguado, si bien hasta ahorita nosotros podemos decir que la ley ya ahora está debajo de la Constitución, etc., nosotros debemos entender de que aún el Perú mantiene al Parlamento como el primer poder del Estado y le da realmente la posibilidad de tenerlo en un sitial muy importante en relación a la jurisprudencia. Eso, por ejemplo, no pasa dentro de lo que es el derecho anglosajón. En el derecho anglosajón la cosa es distinta, la jurisprudencia está encima del Parlamento, pero en este caso no es así, ¿no? El Parlamento mantiene esa situación, mantiene esa fortaleza, y por eso es el culto a la ley. Es por eso que en Europa continental no hay control difuso. En Europa continental no hay judicial review. ¿Por qué? Porque los jueces no pueden dejar mejor dicho, los jueces no pueden inaplicar la ley por el principio de legalidad constitucional. Y es en ese caso en que nosotros lo debemos tener. ¿Hay ausencia de precedentes en el Perú? Sí, lo he dicho. ¿Ausencia de aplicaciones? También lo he dicho. ¿No? El control no se difundió en la práctica, es verdad. El control concentrado es el que realmente en el Perú ha sido el que ha evolucionado, ha sido el que se ha desarrollado, más no el control difuso. Y eso lo podemos tener en los contados casos en los que se ha manifestado el control difuso en el país. La influencia política en el ámbito judicial también es importante, porque ustedes saben perfectamente que en el Perú y en muchos países los jueces son de carrera y hacen una carrera judicial y necesitan una ratificación. Para ser ratificados necesariamente tienen que pasar por un organismo que muchas veces tiene cierta influencia oficial de la política o del gobierno. Y es en ese sentido que cuando nosotros tenemos a un juez que ve entre su ratificación y enfrentarse al gobierno, dejando sin efecto una ley, bueno, naturalmente va a decantarse por mantener su ratificación, tratar de asegurar su carrera judicial, y eso también mengua hasta cierto punto su imparcialidad y su independencia. Y eso realmente es diferente, por ejemplo, a los magistrados del Tribunal Constitucional que hacen concentrado. Porque el Tribunal Constitucional no hace carrera judicial. Son jueces son magistrados que entran al Tribunal Constitucional y en un momento determinado se van. No necesitan una ratificación del poder, etc. Y es algo sumamente distinto. Es por eso que la imparcialidad y la independencia podríamos decir que es diferente. En el Perú, como hemos señalado, el precedente en el derecho ordinario es enclenque, es débil, es muy marginal, no lo tenemos nosotros en ese sentido. Sin embargo, el precedente en el derecho constitucional sí lo tenemos, tiene más de 40 precedentes vinculantes. El Tribunal Constitucional, en el artículo 7º, desde el 2004 se encuentra regulado tal figura, y ahí realmente donde se basa la jurisprudencia vinculante en el Perú de una manera de carácter normativo.
porque realmente, a diferencia de una mera jurisprudencia, el precedente constitucional vinculante peruano tiene calidad de norma, tiene contenido normativo y por lo tanto vincula a todos los poderes, a todos los estamentos, a todos los ciudadanos. Entonces, es en ese sentido en que lo tenemos nosotros. El balance del precedente constitucional en el Perú es positivo. Es un balance bastante grande, es un balance bastante intenso, es un balance sostenido en el tiempo, y yo creo que en ese sentido lo podemos tener. Pero sabemos perfectamente que el control difuso no es prima facie, naturalmente, del Tribunal Constitucional, aunque por ahí hay alguna sentencia que lo señala, que sí podría realizarse, pero es muy marginal. Sin embargo, la Constitución claramente lo coloca dentro del título del Poder Judicial, y como hemos dicho claramente, no tiene la estructura como el derecho anglosajón para aplicarlo. En Estados Unidos sí existe la técnica del precedente. El precedente constitucional en Estados Unidos es de obligatoriedad, es de vinculatoriedad, el control por la Corte Suprema es sumamente fuerte, hay un cumplimiento de su ejemplaridad. Eso lo tenemos claramente establecido, o lo tienen ellos establemente establecido. El precedente constitucional tiene más fuerza de ley, tiene supremacía de la Constitución, es reiterado, y sobre todo el precedente constitucional en ese lado tiene dos facetas. Cuando sale una sentencia determinada que saca precedente, necesariamente nosotros debemos discriminar dos estamentos distintos de la misma sentencia. Uno, la ratio decidendi, y otro, el obiter dicta. La ratio decidendi necesariamente es aquellas razones fundamentales que sostienen el fallo, ¿no? Y eso es vinculante. En cambio, el obiter dicta, que es algo de accionamiento, algo más o menos de complemento, no son vinculantes. O sea, no todo el precedente es vinculante, solamente sería vinculante lo que funciona como ratio decidendi. Y eso claramente lo señala la jurisprudencia. Nosotros podemos, por ejemplo, decir que el stare decisis, dejar que la decisión esté, podemos definirlo más o menos de la siguiente manera. La consecuencia del precedente es el stare decisis. Esa es la consecuencia del precedente. ¿Qué significa esto? Adherir a los casos decididos, que se adhieran a los casos decididos. En la doctrina de los tribunales, de no variar en un punto de derecho que ya ha sido decidido previamente en una causa similar. No variar en un punto de derecho que ya ha sido decidido previamente en una causa similar. ¿Y cuál es esa causa similar? Es el leader case, en donde ya se decidió un determinado parámetro de interpretación para decidir un caso determinado. Entonces, cuando yo veo un caso similar, yo realmente tengo que seguir los parámetros establecidos. No puede variar por el mismo tribunal o un tribunal inferior, a menos que fuese necesario para reivindicar obvios principios de derecho o remediar una injusticia continua. Esto claramente le da la fortaleza al precedente. Es decir, no puede ser variado, no se puede esquivar un precedente, salvo realmente por el mismo tribunal cuando quiera reivindicar, cuando quiera reformar, o cuando hay una injusticia continua y cuando cambian las condiciones, etcétera, posiblemente lo podría hacer. Cosa que de repente en el tribunal inferior es un poquito más difícil, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, en el precedente constitucional vinculante es sumamente obligatorio para el tribunal inferior. Sin embargo, hay casos en donde posiblemente se podría escaparse. Sin embargo, son casos sumamente excepcionales, y yo creo que en ese sentido nosotros lo tenemos claro en nuestro país. Hamilton, en El Federalista, ya nos decía lo siguiente: para evitar una decisión arbitraria de los tribunales es indispensable que estén obligados por reglas estrictas. Ojo, eso es desde los albores de los Estados Unidos. Es decir, desde esos años ya se señalaba claramente que tenemos que evitar lo arbitrario, y para que lo arbitrario sea evitado, los tribunales necesariamente deben estar obligados por reglas estrictas de precedentes. Y esto va a servir para definir la tarea en cada caso particular subsiguiente.
Vean ustedes que esa fórmula ya lo tenían los Estados Unidos desde los albores, ya lo tenían los Estados Unidos desde la parte del génesis de su patria, de su unión, de su país y de su derecho. Y eso le da pues la posibilidad a ellos de mantener esa estructura del Judicial Review, que surge claramente en 1803. La ratio decidendi, según lo que dice el derecho anglosajón, la ratio decidendi del caso es aquella regla normativa expresa o implícita abordada por el juez, como una instancia necesaria para arribar a su conclusión, la cual se adopta en la línea de razonamiento del juzgador. Vean ustedes que Cross y Harry ya señala claramente de que la ratio decidendi es una regla, y es una regla normativa, Y esa regla normativa necesariamente es la que llega o la que se configura para que se arribe la conclusión, lo que se falla, lo cual se adopta en línea de un razonamiento del juez. Y esto claramente lo señala la doctrina y señala a la vez también que en la actualidad, dentro de la doctrina del stare decisis, es generalmente aceptada la noción de que la ratio decidendi, es decir, las razones fundamentales del fallo, es lo que determina como el principio normativo subyacente por las Cortes en casos posteriores. Es decir, al final de cuentas, los casos posteriores necesariamente van a tener que seguir el mismo esquema dentro del leader case, dentro de la ratio decidendi, que sería pues la parte de la sentencia, la parte del fallo, la parte de la resolución, que es el fundamento naturalmente de la conclusión final. En el Perú, nosotros debemos entender que no tenemos esa tradición del common law. El origen peruano es romano-germánico, lo tenemos claramente. El common law realmente es un sistema paralelo. En el Perú nosotros venimos y en gran parte de Latinoamérica, venimos nosotros directamente de Francia, de España, de Alemania, de Europa continental, del principio de legalidad, del Parlamento como primer poder del Estado, del culto a la ley, etc. Y en ese sentido, el Judicial Review en el Perú, en 1936 recién se incorpora, pero en el Código Civil. Es en el Código Civil que se incorpora solamente cuando una antinomia entre la ley del Código Civil, un artículo determinado, con la Constitución, ella realmente se aplica pues el Judicial Review. Y eso fue muy limitado, naturalmente, porque esto solamente permitía para casos civiles dentro de lo que era la regulación del código. Esto se amplía un poco más para casos criminales, para otros casos, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963, y se constitucionaliza el Judicial Review por primera vez en el Perú en 1979. Estamos hablando nosotros de prácticamente 60 años después de que aparece la Constitución kelseniana, la Constitución de Austria. 60 años después, recién el Perú tiene el Judicial Review y a la vez el control concentrado, conviviendo los dos dentro de lo que es el control de la Constitución de las leyes. Bueno, ¿cuáles son los requisitos en el Perú para aplicar el Judicial Review? Prácticamente los mismos que son para la cultura jurídica mundial que aplica esta figura. Los órganos son el Poder Judicial, pero en el Perú naturalmente tiene que ir en consulta a la Corte Suprema para que decida. El contexto es un caso determinado, un litigio, un demandante-demandado, en donde hay una ley determinada que necesariamente va a ser para resolver el caso y el juez la encuentra con una verosimilitud de inconstitucional. Entonces, ante esa situación y ante esa duda y ante ese contexto, es que realmente la va a inaplicar si lo considera necesario, pero en consulta, ojo.
El principio de adecuación es muy importante. ¿Eso qué significa? El principio de adecuación con el principio de conservación de la ley van juntos, ojo, y es lo que había señalado anteriormente. Eso significa que el juez necesariamente tiene que adecuar la ley a la Constitución en base a los métodos de interpretación que sean necesarios. Si es que realmente hace eso, está corroborando el principio de conservación de la ley. Es decir, la ley se tiene que conservar en la mayor medida y dentro de todo lo posible, y si solamente no puede realmente ser adecuada a la Constitución, es cuando se inaplica. Y los efectos de esa inaplicación, naturalmente, son interpartes. Pero, ¿cuál es el problema en el Perú? Que no tenemos precedente, que no tenemos stare decisis. Es decir, que, por ejemplo, en una provincia determinada, en un departamento determinado, pueden ellos decir que es inconstitucional, en otro departamento pueden decir que es constitucional, y así sucesivamente, y esto se transforma pues, en algo muy confuso, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una Corte Suprema que envíe precedentes sobre este caso determinado y que uniformice una posición. Y esto sí lo hace pues Estados Unidos, en donde funciona este sistema de judicatura, cosa que no sucede en el Perú. Es por eso que nosotros tenemos ciertas dudas de la funcionalidad de este control difuso. La finalidad del control de constitucionalidad de las leyes es importante tenerlo en cuenta para después entrar a lo que realmente es la cuestión de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el fin de la constitucionalidad, del control de la constitucionalidad de la ley? Primero, un fin homofiláctico. El fin homofiláctico señala claramente de que el juez o el Tribunal Supremo necesita uniformizar y hacer una limpieza de todo lo que es las normas, de todo lo que es las normas inconstitucionales, inválidas, espurias, y dejar lo que realmente es las normas constitucionales como un precedente que sirva de uniformización para lo que va a ser en los casos similares en los jueces inferiores. Eso realmente es crear y recrear el derecho. ¿Este fin homofiláctico lo cumple el Judicial Review en el Perú? Yo creo que no lo hace. Sin embargo, sí creo que lo hace hasta cierto punto el control concentrado del Tribunal Constitucional. El fin de derogación o inaplicación de las leyes. En el Perú se deja sin efecto erga omnes, pero también se deja sin efecto interpartes. Uno por el control concentrado, otro por el control difuso. Yo creo que en este caso nosotros nos decantamos sobre todo para un control concentrado en donde el Tribunal Constitucional haga la que a veces de dejar sin efecto erga omnes. ¿Por qué no interpartes? Porque no hay realmente una uniformización que evite contrariedades, que evite controversias, que evite contradicciones entre jueces o tribunales de distintas latitudes. Es así de simple. El fin es la supremacía constitucional, es decir, realmente responder ante la defensa de la Constitución. El fin es el control del Parlamento. Ese es sumamente importante, que es uno de los fines fundamentales, controlar al Parlamento, porque el Parlamento se controla por la judicatura, y para que la judicatura lo controle, realmente necesitamos una judicatura fuerte, una judicatura empoderada, una judicatura realmente que tenga esa función y esa legitimidad, cosa que en el Perú y en los países latinoamericanos a veces es un poco difícil, porque el Parlamento todavía tiene ciertos rezagos y recuerdos del Parlamento francés siendo el primer poder del Estado, ¿no? Debemos tener en cuenta que el Parlamento está bajo el Constituyente y la ley bajo la Constitución, y eso es claro. Sin embargo, a veces los jueces del Poder Judicial no lo entienden de esa manera en real sentido de la palabra. El fin, principio de seguridad política y jurídica, es también fundamental, porque cuando yo tengo una ley que vulnera la Constitución, ya sea derechos fundamentales, ya sea la parte orgánica de la Constitución, y yo hago una limpieza en general de eso, yo estoy asegurando políticamente el respeto de la Constitución y jurídicamente el respeto de la Constitución. Eso es lo que hago. Por eso es una de las grandes finalidades del control de constitucionalidad. Y ahora pasamos naturalmente ya a lo que es la cuestión
La cuestión de inconstitucionalidad es un origen, pues, europeo. Es un origen europeo en base al control concentrado, en base al principio de legalidad, en donde los modelos realmente surgen de un lado y de otro lado. El modelo muy importante es el modelo español, que nosotros lo tenemos claramente definido, ¿no? Que tiene mucho tiempo, eso no es de hoy, de ayer, de hace 10 años, no, ya tiene mucho tiempo dentro de su tradición romano-germánica constitucional. El órgano es fundamental tener en cuenta que el juez es importante. No quiero decir que en la cuestión de inconstitucionalidad dejamos de lado al juez. El juez es importante porque es el juez quien va a decidir. Se realiza esta cuestión prejudicial llamada cuestión de inconstitucionalidad al encontrar una duda constitucional sobre la ley, y es el juez quien, enmarcando esta situación determinada, lo envía directamente al Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional realmente sea el que decida si la ley va contra la Constitución. Suspende su caso en concreto el juez y envía esta cuestión prejudicial directamente que se resuelva ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional va a tener que ahí realizar un procedimiento bastante detallado, ¿no?, para poder decidir de manera definitiva si la ley es constitucional o no. Si la ley es constitucional, naturalmente lo va a devolver y va a seguir en ese sentido el trámite del proceso del Poder Judicial. Sin embargo, si decide que es inconstitucional, esto va a llegar otra vez al Poder Judicial y el Poder Judicial va a señalar que es así, de esa manera, y va a resolver de esa manera. Vean ustedes que hay un diálogo entre el Poder Judicial y hay un diálogo entre el Tribunal Constitucional. Y eso realmente es importante. Los efectos de la cuestión de inconstitucionalidad son efectos erga omnes, no son interpartes, porque la ley se deja sin efecto. Y es en ese sentido que ya le da seguridad jurídica al ordenamiento jurídico. La legitimidad naturalmente viene dado por el Tribunal Constitucional como el comisionado final de defensa de la constitucionalidad, y el juez no tiene la legitimidad para inaplicar la ley en ese contexto y en esa tradición jurídica. La naturaleza es una cuestión prejudicial, los requisitos determinados es que exista una duda de inconstitucionalidad, que la ley resuelva el caso, ¿no?, del juez, para que realmente el juez haga esta cuestión de inconstitucionalidad si encuentra aquella duda, y naturalmente lo que se decida en base a la cuestión de inconstitucionalidad va a tener una vinculatoriedad, es decir, va a ser vinculante para todos los estamentos públicos. La duda de inconstitucionalidad es muy importante porque aquella duda de inconstitucionalidad va a tenerla el juez. El juez, al tener esta duda, interpreta la ley y la Constitución, tiene duda de inconstitucionalidad, duda que asume como propia, o está convencido de la inconstitucionalidad, pero lo que no puede es inaplicarla. Eso no lo puede hacer. Ante una duda o un convencimiento de inconstitucionalidad, lo que realiza es suspender y erige lo que la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que de esa manera lo pueda dejar sin efecto si la considera. El juez, como dueño de la presentación y delimitación de la constitucionalidad, es verdad, es el juez quien delimita a la cuestión de inconstitucionalidad y puede ser necesariamente presentada o de oficio por el juez o de parte, o a un control del Tribunal Constitucional, que también es una figura excepcional en el cual el mismo tribunal encuentra y rescata una situación determinada para presentar esta cuestión de inconstitucionalidad. Ahora, el trámite de admisión de la cuestión de inconstitucionalidad podría ser rechazada in limine. ¿Por qué podría ser rechazada? Porque faltan las condiciones procesales y presupuestos mínimos. Eso significa que realmente hay defectos subsanables o insubsanables. Cuando son insubsanables, realmente se rechaza in limine esta cuestión de inconstitucionalidad. Cuando es manifiestamente inconstitucional, resulta debidamente motivada, tiene necesariamente también que ser rechazada in limine, y esto puede pasar directamente con la misma cuestión de inconstitucionalidad. La admisión no subsana los defectos puede ser desestimada en la sentencia, de verdad. Se puede admitir la cuestión de inconstitucionalidad
pero que se admita la cuestión inconstitucional no significa que se subsane los defectos de la misma, ¿no? Esto necesariamente pasa a trámite para que ya el juez, el Tribunal Constitucional, sea quien dirima la situación. Se publica la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad en el Diario Oficial del Estado. Esto es verdad, porque realmente es una ley que puede dejar sin efecto, y en ese sentido estamos hablando de un legislador negativo. Y en ese caso, pues también, así como la ley con el legislador positivo y publica la ley en el Diario Oficial, en este caso, pues cuando realmente se quiere dejar sin efecto la ley en base a una cuestión de inconstitucionalidad, se admite que la admisión de la cuestión se publica en el Diario Oficial del Estado. Quienes sean partes pueden presentar alegaciones, es verdad, eso es parte también del derecho de defensa, eso es parte también del contradictorio, eso es parte realmente también del procedimiento de esta misma cuestión de inconstitucionalidad. Se da traslado al Congreso de los Diputados y Senadores, comunidades autónomas y al gobierno, también es verdad. ¿Por qué? Son ellos de donde se ha elegido o de donde ha surgido esta ley. La sentencia se dicta en 15 días. Ahora, me gustaría pasar directamente solamente a presentar cuál es la fórmula española. Por ejemplo, la fórmula española en el 163 dice claramente: cuando un órgano judicial considere en algún proceso que una norma de rango de ley aplicable al caso, de cuya validez depende el fallo, puede ser contraria a la Constitución, ¿qué es lo que hace? Plantea la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con los supuestos en la forma y en los efectos que establece la ley. Eso dice la Constitución, consagrando esta figura dentro de su Carta Magna. Y la ley orgánica del Tribunal Constitucional también señala lo siguiente, que cuando un juez o tribunal de oficio o a instancia de parte considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez depende el fallo puede ser contraria, va a plantear la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción al dispuesto de la ley. Vean ustedes que la cuestión de inconstitucionalidad se encuentra regulada, por un lado, dentro de lo que es la Constitución española y por otro lado, en la ley orgánica. O sea, está totalmente instaurada, totalmente recogida. Y en este caso, me gustaría pasar de frente ya a esa reforma, que yo creo que necesariamente es una posibilidad en la cual el Perú podría, otro país podría necesariamente tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en el Perú, el artículo 138 de la Constitución dice lo siguiente: en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, igualmente prefieren la norma legal sobre toda otra norma. Eso es control difuso. ¿Cuál es la propuesta que señalo yo en este caso para ser mucho más, pues, compatibles con nuestra tradición romano-germánica? Que diga lo siguiente: en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces interpondrán cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para su resolución final. Ese es el cambio, no es un cambio cualquiera, ojo, es un cambio de paradigma, es un cambio de control difuso o control dual que tenemos a un control concentrado en donde participen directamente ambos, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Las conclusiones que yo podría dejar ya directamente de lo que he esgrimido durante estos minutos son las siguientes. Número 1, el control difuso se basa en el estado de decisis como fundamento de la seguridad jurídica y predictibilidad del derecho en el ordenamiento jurídico. El control difuso ingresó en el Perú tardíamente, sin poder consolidar su aplicación por los jueces y con una inestabilidad jurídica ante la ausencia de la doctrina del estado de decisis en el Perú. En pocas palabras, no tenemos la estructura del derecho anglosajón para realmente tener seguridad jurídica en la aplicación de lo que es el control difuso en el Perú. La cuestión de inconstitucionalidad, sin embargo, impone el control concentrado en el Perú en una concordancia y armonía con la tradición romano-germánica que nosotros tenemos directamente desde la época que somos casi 200 años país republicano e independiente. Y la consolidación del Tribunal Constitucional como Contralor de Constitucionalidad es un hecho. En el Perú es el organismo y la figura que más ha resultado y que más ha desarrollado y evolucionado en el país en los últimos 30 años. Eso es clarísimo en esta situación. Y finalmente,
la cuestión de inconstitucionalidad traerá mayores beneficios desde un trabajo nomofiláctico y un uniformizador de la jurisprudencia judicial peruana. Eso también, y para terminar, decir lo siguiente, nosotros tenemos que tener cierta predictibilidad en el derecho, y la única forma de tenerlo es tener una técnica de precedentes. Y esa técnica de precedentes no solamente debe ser dentro del Tribunal Constitucional, sino también debe ser dentro del Poder Judicial, que cuando nosotros tengamos un caso similar al Leader Case, podamos claramente saber cómo se va a resolver en gran mayoría las cosas y de esa manera tener seguridad jurídica ante esta situación. Eso sería todo, señor miembro del Centro Iberoamericano de Investigación Jurídica y Sociales. Muchísimas gracias. He querido hacer un aporte pequeño, humilde, pero realmente que yo creo que somos varios que pensamos en esta posición en el Perú, pero creo que a la vez también involucra pues una posibilidad de pensar y cavilar ciertas reformas a los 200 años ya de independencia de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Raúl Iván Lozano Peralta, por acompañarnos en este 6º Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional. Enviamos un fuerte abrazo hasta Perú. Muchísimas gracias, Manuel.